Juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió. Hijos de todo pueblo, este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Bendiciones, bienvenidos a su programación Kingdom Connection iCampus. Yo soy su amigo, el pastor Juan Campos, y yo soy el pastor principal aquí en la iglesia Kingdom Connection Center en la bella ciudad de El Paso, Texas. Estamos muy contentos y muy agradecidos con Dios que usted haya tomado el tiempo para poder conectarse con nosotros, para recibir la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, le voy a invitar que haga algo. Empiece a alabar, empiece a adorar, empiece a glorificar a Cristo. Ahí donde usted se encuentra, si es en la sala, en el comedor, en una recámara, en la oficina, usted empiece a alabar a Dios, empiece a glorificar a Dios. Invítelo en donde usted está, porque cuando Dios llega, algo tiene que suceder. Si hay enfermos, sanan. Si hay cautivos, son libres. Si hay, aleluya, afligidos, son levantados. Lo que se necesite, Dios lo puede hacer en el nombre poderoso de Jesucristo. Y bueno, en este día, hermanos, antes que entremos a la prédica de la palabra, le voy a invitar que por favor me haga un grande favor. Ahí, si usted nos está viendo a través de Facebook, ahí abajo donde está la línea de los comentarios, hay un botón que dice share o compartir. Oprímalo y que esta programación se comparta ahí en el perfil de usted para que las conexiones que usted tenga puedan recibir la palabra de este día. Si usted nos está viendo por YouTube, comparta el enlace, que la más gente posible pueda recibir esta palabra, porque Dios está hablando, Dios está fortaleciendo, Dios es Dios y Él no ha cambiado. Y fuera, independiente de lo que esté pasando en la sociedad, en el mundo, Dios sigue siendo Dios. Él sigue siendo todopoderoso, Rey, soberano, santo, amén. Él sigue siendo Dios. Entonces hay que compartir esta palabra. En este día queremos empezar en el Evangelio
según Mateo, el capítulo 5 y el verso 6. Según Mateo, capítulo 5 y el verso 6. Y bueno, mientras usted está buscando la escritura, también quisiera agradecer aquí al equipo de producción que constantemente están aquí con nosotros. Amén. Ellos son los que se encargan de las cámaras, del sonido, que todo se vea bien. Yo solamente me encargo de traer la palabra, pero por causa de ellos, esta programación puede proyectarse a través de las redes sociales para que la gente reciba la palabra de Dios, y los bendecimos a nuestros hermanos. Dice así, Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Bendice a tu pueblo que se ha conectado. Bendice a aquellos que van a recibir esta palabra, y que tú hagas tu perfecta voluntad, manifestándote con una manifestación sobrenatural de tu poder. Glorifícate, muévete, manifiéstate. Ayúdame, Señor, en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando usted va a los primeros versos del capítulo 5, usted va a ver a un Jesús que la multitud viene a él para recibir una impartición de él. Y cuando él se sienta y la multitud también se sienta, Jesús empieza a ver esa grande multitud. Los discierne, los evalúa, observa y llega a la conclusión de su estado espiritual. Cuando Jesús hace eso, él empieza a desatar, a impartir bendiciones a esta multitud, porque él ve la condición de ellos, pero para él era una oportunidad para hacer una obra sobrenatural, porque Dios es experto en las necesidades. Si no hay una necesidad, nunca conociéramos el gran poder de Dios y lo que Dios puede hacer en la vida de nosotros. Si no hay enfermos, no nos damos cuenta que Él es sanador. Si no hay escasez, no nos damos cuenta que Él es proveedor. Si no hay pecado en la humanidad, nunca nos daríamos cuenta que Él es el Salvador y el perdonador de nuestros pecados. Entonces, cuando hay necesidad, prepárate. Es que Dios está para manifestarse. Dios está para glorificarse en su gran poder. Entonces Jesús los está viendo. Y cuando llegamos al capítulo 6, la Biblia dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hay una escritura que Jesús en su palabra, Él dice: venid a mí, los que están cargados y cansados, que yo os haré descansar. Cuando Jesús dice esas palabras, Él no le estaba hablando a un grupo de personas como normalmente se aplica esa escritura, porque cuando se predica esa escritura, venid a mí los que están cargados y cansados, que yo os haré descansar, normalmente se aplica a los pecadores, a los que están fuera de la salvación, a los que todavía no conocen a Jesús, y tiene buena aplicación. Pero cuando vamos al contexto real de esa escritura, venid a mí los que están cargados y cansados, que yo os haré descansar. Jesús estaba hablando a un grupo de personas que ya estaban cansados de tratar de justificarse a través de obras. Llegar a la salvación a través de obras. Complacer a Dios a través de obras. Porque muchas veces se ha abrazado la idea
que para que Dios esté complacido con nosotros, tengo que hacer. Pero cuando usted va a Mateo capítulo 3, y en el bautismo de Jesucristo, cuando Jesús sale del agua, la Biblia dice que se oyó una voz que dijo: he aquí mi Hijo amado, en el cual yo estoy complacido. Hasta ese punto Jesús no había hecho ningún milagro, ninguna sanidad. Él no había hecho absolutamente nada ministerial, o lo que le dijera, o lo que nosotros podríamos decir, obra, trabajo de la iglesia. Todavía no había abierto ojos de los ciegos, no había dado el oír al sordo, no había dado el andar a los cojos, resucitar muertos o aún caminar sobre las aguas. Él no había hecho nada para que el Padre estuviera complacido. Pero una de las cosas que entendemos, que para que el Padre esté complacido con nosotros, no es tanto el hacer, sino que simplemente ser. ¿Y qué es lo que tengo que ser? Hijo de Dios. Cuando yo soy hijo de Dios, eso es bastante para que el Padre esté complacido conmigo. Entonces Jesús está hablando a una multitud, a una gente, y les dice: venid a mí, los que están cargados y cansados. Están cansados de hacer tanta obra religiosa. Están cansados de hacer tanto que el hombre demanda. Están cansados de tratar de llegar a una medida de espiritualidad, de santidad, que los hombres han impuesto, que están tan cansados y están cargados. Por eso Jesús mismo dijo: llevar mi carga, porque mi carga es ¿qué? Ligera. Lo que Jesús pone en nosotros, lo que Jesús espera de nosotros, lo que Jesús quiere de nosotros, no es carga, es un privilegio, es una bendición. El poder ser llamado hijo de Dios, eso no es una carga. Entonces Jesús les dice a la multitud: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La gente tenía hambre, la gente tenía sed de recibir la justificación, de recibir la justicia de Dios. Pero la única justicia que estaban alcanzando, la única justicia que estaban tratando de llegar, estaban tratando de buscar, era la justificación, la justicia de los hombres. Y déjeme les digo, nunca se va a alcanzar, nunca se va a llegar a ninguna medida que los hombres han puesto. ¿Por qué? Porque aún los que han puesto esas medidas, han puesto esas reglas, han puesto esos patrones, han puesto esas normas, aún ellos no han podido llegarlas. Allá en Hechos capítulo 15, cuando están en el concilio apostólico, aún Pedro dice: hermanos míos, si nuestros padres no han podido llegar a este nivel de santidad, ¿cómo es que vamos a esperar que los gentiles que apenas van entrando a lo que es servir el único y suficiente Dios, ellos cómo lo van a hacer? Si nosotros por más de 1500 años no hemos podido, ¿cuánto más ellos? Entonces tenemos que ser sinceros y realistas de que la justicia que estamos tratando de alcanzar es la justicia de Dios. Y para que usted mejor entienda esto, Romanos capítulo 5 nos lo explica con grande claridad, que para poder obtener justicia, verso 1 capítulo 5 de Romanos nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando usted ve la palabra
La palabra paz tiene una palabra contraria que es guerra. Mientras que yo estaba buscando justificación del hombre, mientras que estábamos buscando justicia de los hombres, estábamos ¿en qué? En guerra con Dios. Pero cuando vino la paz, cuando vino la fe, mejor dicho, me corrijo, cuando vino la fe, dejamos de estar en guerra con Dios, porque por fe se alcanza la salvación. Por fe creo en Dios. Por eso la escritura allá famosa de Juan 3:16, que nos dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, eso es fe, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, cuando usted empieza a creer en Dios y tener esa fe en Dios, empieza el proceso de la justificación. Y ahora la hambre, la sed que teníamos de ser justificados, de recibir la justicia de Dios, la alcanzo por la fe. Pero no solamente obtengo justificación y justicia, sino que también ahora obtengo la paz con Dios. Y nos dice, ¿cómo? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. El verso 9. El verso 9 nos dice así: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. El hambre y sed de justicia se activa, porque mientras que estábamos tratando de buscar la justicia, la justificación, por medio de sistemas de hombres, prácticas de hombres, enseñanzas de hombres, había un hambre, había una sed, pero también había una ira que se quería, estaba demostrándose, estaba acercándose a nosotros. Pero cuando obtuvimos la justicia por medio de la fe y de Jesucristo, ahora somos salvos de esa ira. Verso 10, porque si siendo enemigos, ahí está la palabra, éramos enemigos de Dios, pero fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, hermano, hermana, cuando Jesús está viendo esta multitud, cuando Jesús estaba viendo esta gente, este problema, esta situación, para Él era una oportunidad para traer gloria, para traer justicia, para traer a la justificación, porque ya no iban a alcanzarla a través de méritos de hombres, a través de méritos de lo que pudiéramos alcanzar por medio de obras, por medio de cosas que los hombres estaban imponiendo sobre nosotros. Y cuando uno está tratando de alcanzar la medida de espiritualidad de hombre, nunca la vas a alcanzar. Y porque te estás cansando, porque estás trabajando. Y trabajando se activa el hambre y la sed. Amén. Todos ustedes que trabajan en construcción, trabajan en fábrica, trabajan en oficina, trabajan de tanto esfuerzo físico, mental, que usted desgasta al día, usted empieza a experimentar sed, usted empieza a experimentar hambre, y luego llega la hora de la comida, llega el momento de poder beber agua, un refresco para saciarse, porque usted estaba trabajando, pero esa sed nunca se va a terminar, nunca se va a acabar. ¿Por qué? Porque usted continuamente regresa otra vez al trabajo. Y eso es lo que ha pasado con mucha gente que va a la iglesia, que se dice ser cristiana. Se la viven día tras día, trabajando para su salvación, trabajando para no perderse,
trabajando para quedar bien con un hombre, trabajando para cumplir una doctrina de hombre. ¿Y qué pasa? Su espíritu entra en un hambre, llega a una sed, tratando de alcanzar la justicia de hombre, cuando Dios nos ofrece la justicia de Él. Segunda de Corintios, capítulo 5 y el verso 22, nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Otra vez, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Jesús, perfecto. Allá en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, nos dice: el que fue tentado en todo, mas no pecó. Jesús nunca fue el pecador. Pero si usted nota aquí lo que segunda de Corintios capítulo 5 verso 21 nos dice, Él fue hecho pecado, pero nunca fue el pecador. No sé si me está entendiendo. Déjeme se lo explico de esta manera. Él fue hecho adulterio, pero nunca adulteró. Él fue hecho fornicación, mas nunca fornicó. Él fue hecho borrachera, mas nunca fue el borracho. Él fue hecho hechicería, mas nunca fue el hechicero. Él fue hecho idolatría, mas nunca fue el idólatra. Él fue hecho mentira, mas nunca él nunca mintió. En otras palabras, Él fue el pecado, pero nunca participó en ese pecado, nunca fue el pecador. Y como nunca fue el pecador, para nosotros eso fue hecho justicia. Entonces, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. En que Cristo, en que Jesús se haya hecho el pecado, y ese pecado fue clavado en la cruz del Calvario. Ahora usted y yo tenemos la oportunidad de ser saciados, porque ahora nosotros hemos sido hechos la justicia de Dios por lo que Jesús hizo. Por eso no somos salvos por obras, para que nadie se gloríe en Él. En este momento, si tú te encuentras cansado de tratar de complacer, pero ya entendiste la verdad, Él es complacido con el hecho que yo soy hijo, no en qué tanto puede ser, qué tan santo puede ser, o cuántas veces vaya a la iglesia, o qué tantos capítulos de la Biblia leo. El leer la Biblia es para mi edificación. El venir a la iglesia es para tener una adoración corporal, ser capacitado por la palabra, para ir a ser hacedores de la palabra. Pero el Padre no se complace con lo que yo hago. El Padre se complace con lo que yo soy. Yo soy hijo de Dios. Y cuando yo entiendo eso, recibo la justicia de Dios. Y esa sed y esa hambre, porque estaba tratando de trabajar para obtener, ya no está. Por eso Jesús le dijo a la mujer samaritana: todo aquel que beba de esta agua, y él apunta al pozo de Jacob, siempre tendrá sed. Pero el que bebiere del agua que yo le doy, jamás volverá a tener sed. En este momento, ahí donde te encuentras, levanta las manos y dile a Dios: yo soy hijo tuyo, y gracias por la obra en la cruz. Gracias por la fe, y por la fe obtengo la justicia, y ahora tengo paz contigo. Ya no soy tu enemigo, ya no estoy en guerra, porque he recibido la justicia. Y ahora mi espíritu se sacia, mi espíritu se llena. Estoy gozoso y alegre,
porque tú has venido a mí para consolarme, para decirme, estoy complacido porque eres mi hijo, eres mi hija. Hermanos, gracias por escuchar la palabra de este día. Recíbala y practíquela. Comparta esta palabra, enseñe esta palabra, porque así como usted, hay miles, hay millones de gente que sirven a Dios, pero cansados. Sirven a Dios, una sed y un hambre de ya no tratar de alcanzar a Dios por méritos personales, sino que simplemente ser saciados y llenos, porque saben, yo ya soy justificado por la fe, soy justificado por su sangre y soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Hermano, los bendigo, los bendigo. Gracias a ustedes que nos apoyan, conectándose, orando, bendiciendo nuestras vidas. Continúen orando por un servidor, mi esposa, los 4 hijos que Dios nos ha dado, la congregación que estamos pastoreando aquí en la iglesia Kingdom Connection Center en la ciudad de El Paso, Texas. Hermanos, los que mandan su contribución monetaria, sus ofrendas, su semilla, que Dios se los multiplique al 100, como dice la palabra. Y hermanos, sigan apoyándonos, sigan orando por nosotros. Y hermanos, si usted un día está aquí en la ciudad del Paso, visítenos en una de nuestras celebraciones. Los bendigo, los amo, y aquí estaremos la semana que viene con otra palabra fresca para la vida de usted. Dios me los bendiga.